Bien, em, recordemos, mm, cuando se inicia esta última sección, estamos en la última sección de la escritura, una sección que se inicia después del versículo 10 del capítulo 19 de Apocalipsis. El versículo 10 dijimos que es uno de los versículos más importantes de la escritura. Toda la escritura es importante porque toda la escritura abierta, es el espíritu de la profecía. Pero precisamente el versículo 10 del capítulo 19 habla de esto precisamente, del espíritu de la profecía, de cómo debe ser el espíritu de la profecía. Por lo tanto, después del versículo 10 del capítulo 19, se abre, se inicia, arranca la última sección de la escritura, la última sección de Apocalipsis, que es la última sección de la escritura. Y se inicia con el versículo 11 del capítulo 19, cuando viene el caballo blanco. A veces se quiere trasladar como enseñanza que Apocalipsis en los capítulos finales habla de la eternidad, del estar con el Señor para siempre. No digo que no lo incluya, pero realmente Apocalipsis finaliza tratando el milenio, tratando el tiempo del milenio. Sí, todo en su conjunto. Y cuando acaba el milenio, sí, también lo trata cuando acaba el milenio. Pero la última sección de Apocalipsis gira en torno a la gloria de Cristo durante 1000 años en la tierra. Y eso es lo que es llamado el día del Señor. En el Antiguo Testamento, el día de Jehová. También tiene el nombre del día de Cristo. Ya lo vimos hace un par de estudios, al menos anteriormente lo vimos. Bien, estos dos últimos días hemos hablado también del día del Señor. El día del Señor se manifiesta en la tierra. Es el tiempo en esos 1000 años en que se manifiesta la justicia divina. Pero vimos también estos últimos días el día del Señor y la incidencia que los cielos y la tierra van a tener en ese día. Hay una expresión, o mejor dicho, una enseñanza que dice que los cielos y la tierra van a volatilizarse. En algunas escrituras parece, la enseñanza o la interpretación de las escrituras parece que se va a volatilizar, simplemente van a desaparecer. En otras que se van a quemar con gran estruendo, que van a quemarse y también van a disolverse, ¿no? Van a fundirse pues, por la temperatura. Em, en realidad no tiene que ver con eso. No tiene que ver con nada de eso. Hoy vamos a ver un poco acerca de esto. Hay una incidencia de los cielos y la tierra en el día del Señor, desde luego. Pensad que todo ello, toda esta enseñanza, esta interpretación que no es correcta, está basada en el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro. Alguien me dirá, bueno, pero es que parece que es lo que pone allí. Yo diré, ya, pero es que hay una traducción tan horrenda, tan malo, que ya lo veréis, que no es eso de lo que se trata. ¿Qué ocurre cuando se mira el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro y se interpreta mal por la muy mala traducción que hay? Pues que se va a los otros pasajes de donde bebe Pedro, donde bebe la profecía de Pedro, que son Isaías capítulo 65 e Isaías capítulo 66, y se va a interpretar Isaías capítulo 65 y 66 conforme a la mala traducción del capítulo 3 de la segunda carta de Pedro. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que se interpretan mal también estos capítulos de Isaías. No solo estos, posteriormente también se va a interpretar mal el versículo 11 del capítulo 20 de Apocalipsis y el versículo 1 del capítulo 21 de Apocalipsis. Todo se interpreta mal. ¿Por qué? Es simple, porque nuestros ojos, los ojos de los creyentes, nosotros que decimos que nuestros ojos ven las cosas espirituales, no es verdad. Nuestros ojos no ven las cosas espirituales. El ojo del creyente, en esta tierra, desgraciadamente, gusta de ver los efectos especiales, en vez de ver los efectos
espirituales. Gustan de ver al Señor Jesús caminando por encima de las aguas, en vez de ver lo que significan las aguas. ¿Qué significa que el Señor camine por encima de las aguas? Dirá, bueno, es que hay que tener fe para poder hacer esto. No, 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 no. Busquemos lo que significan las aguas en toda la profecía, en toda la escritura. Busquemos a partir de Génesis capítulo 1. Allí comenzamos a ver las aguas. ¿Qué significan las aguas? ¿Qué son las aguas de arriba, las aguas de encima de la expansión y las aguas de debajo de la expansión? ¿Qué significan cada una de las aguas? ¿Qué significa que hayan bendiciones de unas aguas y bendiciones de otras aguas? Las bendiciones del abismo. Alguien dirá, ostras, el abismo que alberga el infierno y que alberga el Hades, el Seol, vamos, que alberga el pozo del abismo donde está el mal allí concentrado también. Allí también, ¿esto también da bendiciones? Por supuesto que da bendiciones el abismo. No quiero adelantar cosas, ya lo iremos viendo. Por supuesto que da bendiciones, pero da bendiciones, aquellas bendiciones para lo que está hecho, son las bendiciones terrenales. Unas son las cosas, las bendiciones terrenales, y otra cosa, las bendiciones espirituales. Y los ojos del creyente, por mucho que insista en que nuestros ojos ven las cosas espirituales, no es verdad. Los ojos del creyente amamantado por mamá la Odisea, bueno, la Odisea, da igual, por todas las mamás que hemos tenido y que han sido vistas en Apocalipsis 2 y 3, por todas las mamás que hemos tenido desde hace prácticamente 2000 años, esos ojos ven cosas de la carne. Vamos a decirlo mejor para que nos entendamos. Pero cuando decimos carne decimos, uy, cosas malas. No, no, no. Las cosas de la carne también son legítimas. Ven las cosas que pertenecen a esta tierra, cosas que el Señor instituyó como legítimas, pero que no dejan de pertenecer a esta tierra. Las cosas espirituales son unas cosas son mucho más elevadas. Y solamente porque hayamos confesado al Señor Jesús con nuestra boca y hayamos creído en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos y seamos salvos, solo por esto no nos convertimos en personas que ven ya automáticamente las cosas espirituales. No nos convertimos en Eliseo, cuando le dijo a su siervo, ¿no ves? ¿No eres capaz de ver todos los ejércitos de Jehová acampados? Eliseo sí era capaz de verlo. ¿Por qué? Porque Eliseo tenía los ojos espirituales. Y los ojos espirituales no vienen por polvo de hadas. El creyente, nosotros, el creyente somos nosotros estamos acostumbrados a creer que nos convertimos, el Señor nos da sus dones como si fueran polvo de hadas que nos cae y ya está, automáticamente ya somos espirituales. Es decir, ya podemos contemplar y gobernar o dominar las cosas espirituales. No es así. Se requiere de nosotros una gran diligencia. ¿No nos lo enseñó Daniel esto? El gran Daniel no nos lo enseñó lo que se requiere de nosotros para poder recibir y conocer los misterios del Señor. Capítulo 9 de Daniel, creo que es suficiente como para creer estas cosas. A pesar de ello, el creyente cree que tiene los ojos espirituales, por lo tanto puede ver las cosas espirituales, pero no es así. Las cosas espirituales hay que discernirlas y requieren diligencia, mucha diligencia en el Señor, en Cristo. Es por ello que para el creyente es más fácil interpretar literalmente, es decir, lo mismo que los incrédulos pueden ver la escritura y lo pueden interpretar ellos, pues el creyente quiere interpretar literalmente porque es cómodo. Interpreta cuando dice que van a haber cosas, que los elementos se van a derretir y dice, elementos significa, pues las cosas, un ratón, un bolígrafo, una montaña, un árbol, la tierra, el cielo se va a derretir. ¿Por qué? Porque eso es lo que ven los ojos de la carne. Los ojos de la carne ven esto. Los ojos del espíritu ven otra cosa. Los ojos del espíritu tienen que ver qué significan los cielos y qué significa la tierra cuando se mencionan
¿Y qué significan los elementos? Por cierto, una muy mala interpretación de la escritura. Pero bueno, ahora lo veremos esto. Bien, como decía, el último día vimos la incidencia de los cielos y la tierra en el día del Señor. Pero no olvidemos que el día del Señor que estamos tratando es un día que dura 1000 años. Es un día de tribunales que se articula alrededor y a través de 1000 años en la tierra. Porque el reino que tiene que traer el Señor y que se tiene que implantar en la tierra, el caballo blanco, es un reino que tiene que manifestar la gloria del Señor, la gloria de Cristo, a todos los habitantes de la tierra, los vivos. Es decir, el mundo entero se tiene que inclinar ante Cristo, no en salvación, pero sí en reconocimiento de señorío sobre todas las cosas. Y esto tiene que acabar manifestándose porque son las promesas, son las promesas. Por lo tanto, cuando hablamos del día del Señor, hablamos del tiempo milenial, donde se va a manifestar el reino y se va a manifestar el imperio de justicia, el caballo blanco. Bien. El último día vimos Isaías 65 y Isaías 66. En Isaías 65 lo que observamos es que nos habla del día del Señor. Nos habla del día del Señor, pero nos habla desde el punto de vista, mayormente, en que se va a manifestar el reino de Dios en la tierra de Palestina, es decir, los parabienes y los goces de aquellos que van a ser súbditos del reino. A diferencia del capítulo 66 de Isaías, en el que vemos otra cosa diferente. Continuamos viendo el reino, continuamos viendo el tiempo, aquel tiempo de gobierno en la tierra, de justicia, pero desde el punto de vista de las naciones y de su sojuzgamiento, del sojuzgamiento de las naciones, de la aplicación de justicia rígida con vara de hierro a las naciones. Bien, hoy vamos a ir directamente ya al siguiente pasaje que habla de la incidencia de los cielos y la tierra en el día del Señor. Se trata del capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, donde dice, en los versículos 12 y 13 dice, aguardando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales habita la justicia. Muchas veces la interpretación en que los cielos se van a fundir y los elementos también se basan en dos versículos. Y yo digo que no podemos mutilar la escritura. El pasaje, este pasaje de la segunda carta de Pedro, no se limita a dos versículos. Es necesario tener en cuenta todo el capítulo porque los detalles que se encuentran en este capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, determinan la interpretación. Es más, el capítulo no pivota alrededor de los versículos 12 y 13. Se pretende, pero no pivota alrededor de esos versículos 12 y 13. No. Pivota más bien alrededor del versículo 8. Y aún más todavía, Pedro, en los versículos 12 y 13 que hemos citado, ya hemos dicho que se está refiriendo a Isaías. Es decir, Pedro habla según lo que él lee en Isaías 65 y 66. Eso es lo que hace. Bien, este capítulo de Pedro es un ejemplo de una traducción, como hemos dicho, desgraciada. Plagada de directrices, sí, plagada de directrices doctrinales antes de llegar a la traducción, plagada de esas directrices para poder acomodar la traducción que han hecho a la doctrina de los traductores. O mejor dicho, de la mamá, la doctrina de la mamá de los traductores. La mamá de los traductores es la misma que la nuestra, es la Odisea. Y ya sé que alguien dirá, ostras, ¿es una acusación? No, no es una acusación, es una acusación a la Odisea, como venimos haciendo durante hace mucho tiempo. Los traductores que han hecho simplemente seguir pues, lo que han seguido todos los demás creyentes también, todos los demás hijos de mamá la Odisea. Hacer una traducción conforme a sus doctrinas, traducir conforme al contexto, no conforme a las palabras que salen en los originales, sino conforme al contexto. Pero ¿quién interpreta el contexto?
Claro, el contexto está interpretado. Primero interpreta y después traducen conforme a la interpretación histórica que ha habido. Pues mal, muy mal. Bueno, en el capítulo anterior de la segunda carta de Pedro, ya en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3, tenemos una advertencia acerca de moldear la escritura, donde dice, ya hemos tratado esto anteriormente, donde dice, harán mercadería con vosotros con palabras moldeadas. Recordad, se traduce fingidas, no es verdad. Palabras fingidas no es verdad. Es una traducción horrenda también. El original dice palabras moldeadas. ¿De acuerdo? Harán mercadería con vosotros con palabras moldeadas. Y por cierto, que también la palabra moldeada, como hemos dicho, se esconde en diferentes traducciones, pues traduciendo como palabras mentirosas, palabras falsas o palabras fingidas. No, es moldeadas. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es, de lo que Pedro está advirtiendo es acerca de la inmundicia que se hace de la escritura. Dice, continúa diciendo, el versículo 3 de la segunda carta de Pedro, capítulo 2, dice, y en su avaricia harán mercaderías de vosotros con palabras moldeadas, no fingidas. Veamos que cuando se traduce, porque esto lo vamos a tocar también, cuando se traduce palabras fingidas, vamos a ver. La palabra, dos palabras mal traducidas. Una sería avaricia y otra sería fingidas. La palabra avaricia en griego sería pleonexia, sería algo así como ambición, ¿vale? Se debería traducir como ambición. Es decir, una ambición con afán fraudulento, o una extorsión, o un deseo de arrebatar. ¿De arrebatar qué? Pues arrebatar doctrina, arrebatar la escritura. Esa es la traducción de pleonexia. Avaricia, que se debe traducir algo así como ambición, pero una ambición con afán fraudulento, con un deseo de arrebatar, de arrebatar. Y, y la última palabra, la palabra fingidas, su palabra en griego es plastois, cuya traducción ya hemos dicho que debería ser moldeadas, es decir, retocadas, con palabras retocadas, no fingidas, retocadas, moldeadas. Pues bien, esta mala traducción que llevamos aquí, volvemos a verla en el capítulo 3, como hemos dicho. Una traducción acomodada a las doctrinas oficiales. Y eso no funciona así. La escritura es la escritura, independientemente de las tonterías o doctrinas raras que nos pasen por nuestra mente. Primero es la escritura, y la interpretación de la doctrina se extrae de la escritura, en dependencia del Señor por el Espíritu Santo. Ya sé que esto que acabo de decir es una obviedad y que todo el mundo lo dice. Sí, todo el mundo lo dice, pero no se practica. No podemos ir a la escritura con ideas preconcebidas. La escritura debe de enseñarnos. No tenemos que ir a la escritura nosotros a moldear nada. ¿Por qué? Porque es que si no, lo que estamos haciendo es lo mismo que ya advirtió Pedro. Moldearemos la escritura, no debemos hacer eso. Bien, por lo tanto, el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro es un texto con muchas inconsistencias en las traducciones, muchísimas. Un ejemplo de ello es el versículo 12, donde dice, aguardando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiendo serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Y si os digo que aquí no dice que los cielos se vayan a volatilizar, ni que la tierra se vaya a derretir como los relojes de Dalí? ¿Y si os digo que hay varias palabras que han sido traducidas según lo que bien le parece a mamá la Odisea, para que nosotros no nos enteremos de qué está hablando realmente? No nos olvidemos que Satanás sabe que no puede hacer nada para evitar que Dios cumpla su voluntad. Satanás lo sabe perfectamente. Satanás no trata de evitar el cumplimiento de la profecía, de ninguna de las maneras. Lo que trata es de enmerdar, trata de inmundizar, de confundir al hombre. Vamos a ver una traducción correcta de este versículo 12. Fijaos bien, porque si lo tenéis delante,
Veréis. Una traducción adecuada sería: esperando expectantes y perentoriamente la presencia o venida de Dios, día a través del cual los cielos, siendo encendidos, serán desatados, y los principios elementales, siendo quemados, se desharán. ¡Wow! Esa traducción es absolutamente diferente, ¿no? Es como dos escrituras absolutamente diferentes que no tienen nada que ver. ¿Cierto? Porque no tienen nada que ver. Hablan de cosas absolutamente diferentes. Los elementos que habla aquí, que dice aquí este versículo, los elementos, cuando habla de elementos, en griego, la palabra griega es stoikea, stoikeia. Y no son las cosas materiales. Nos las quieren meter por los ojos como si estuviera hablando de cosas materiales que se deben de fundir. Pero stoikeia no son las cosas materiales. La escritura usa esta palabra para describir las cosas elementales, los principios o rudimentos. Atención, stoikeia, aquí donde se traduce elementos y nos quieren engañar, lo siento decirlo así, los traductores nos quieren engañar, porque siguen la doctrina de Mamá Laodicea. Stoikeia no son los elementos, no es esto, no es esto, no es la tierra. Stoikeia en griego, si tuvierais un interlineal lo podríais ver allí. Stoikeia en griego habla de los rudimentos, de los principios elementales, no de elementos, no de cosas. Por lo tanto, no simplemente es una traducción mala, sino una traducción mala hecha a propósito. No me habéis oído nunca quejarme de las traducciones como hechas a propósito. Esta sí está mal hecha a propósito. Y me voy a guardar lo que pienso al respecto, porque ahora ya no ataco directamente solamente a Mamá Laodicea. Esta escritura, este capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, es una escritura muy, muy importante. Igual que lo era Daniel 7 y Daniel 11. Igual que lo eran. Y eran escrituras que se habían traducido tan mal, como a la bestia de Satanás les interesaba traducir. Este capítulo es otro ejemplo claro. Y yo lo que le diría a los traductores es que intenten traducir conforme a lo que dice las palabras en el original, no conforme a lo que les sale de las narices, para simplemente cubrir el expediente de la doctrina que tienen aprendida. Ya habéis visto, vuelvo a decir otra vez la traducción de este versículo 12. Esperando expectantes y perentoriamente la presencia de Dios, la venida de Dios. No, no la venida del día de Dios, por cierto. No la venida del día de Dios. Muy mal traducido. La venida de Dios. Día a través del cual los cielos, siendo encendidos, serán desatados. 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 Caerán, ¿sabes? Caerán sobre la tierra. Y con el cabello blanco, desde luego. Y los principios elementales, o los rudimentos, siendo quemados, se desharán. No se fundirán, no. Bien, cuando hablamos de esta palabra, la palabra stoikeia, los elementos, que quieren aquí traducir elementos y confundirnos, en vez de como mínimo poner los elementos, los principios elementales o los rudimentos, esto lo podemos ver en Gálatas capítulo 4, en los versículos 3 y versículo 9. Lo podemos ver en la carta a los Colosenses en el capítulo 2, en los versículos 8 y versículo 20. Y lo podemos ver en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 12, traducidos allí como principios o rudimentos. Y mientras que esta palabra estoikeia, mientras que esta palabra en todos los demás pasajes, todos, absolutamente todos los pasajes del Nuevo Testamento donde aparece, se traduce correctamente como principios o rudimentos, aquí en 2 de Pedro capítulo 3, en los versículos 10 y 12, se traduce como les ha salido de las narices. Perdonad mi enfado, pero es que no es para menos.
se traduce como elementos, como cosas que se van a deshacer como los relojes de la I. No. Principios o rudimentos. Se trata de los principios elementales. En todo el Nuevo Testamento se traduce correctamente, menos aquí, en este capítulo 3, que lo han traducido como les ha dado la gana. Muy, muy mal. Aquí han decidido arbitrariamente que hay que cambiar el sentido de la traducción, dándole a stoicheia un sentido carnal, material. Pues vaya, vaya. Y todo para que cuadre con nuestras doctrinas que el cielo se va a desaparecer quemándose, fundiéndose y tal. Y la tierra igual. Esto es lo que nos han enseñado, lo que me han enseñado a mí, ¿eh? Pero no es lo que dice la escritura. No tengo ningún interés personal. Si la escritura dice que no debemos comer arroz, yo me apunto a no comer arroz. Pero es que no lo dice. Si la escritura, o sea, yo no tengo ningún interés en negar lo que diga la escritura. Pero es que la escritura no dice aquí que los cielos se vayan a volatilizar, se vayan a quemar y se vayan a deshacer y la tierra se vaya a fundir, las cosas se van a fundir. No lo dice. Ya digo, en todos los pasajes del Nuevo Testamento se traduce correctamente. Y aquí lo han traducido de manera diferente, de manera arbitraria. Y esto es un hecho que es crónico en todas las traducciones, ¿eh? Da igual, esta, la Anacarcolunga, donde queráis. En todas las traducciones es un hecho crónico a lo largo de los tiempos. Se tiene una idea preconcebida acerca de las doctrinas que la Biblia debe contener. Y cuando existen problemas de comprensión de algún pasaje, como en este, se traduce conforme a las ideas preconcebidas o enseñanza oficial recibida, sea esta buena o inmunda. Pues muy mal. Así no vamos a ningún lado. Perdón, sí, sí vamos a algún lado con estas traducciones. A inmundizar más el conocimiento de los hijos de Dios y a contribuir a que la Odisea, a que mamá Babilonia sea la madre de todas las abominaciones y de todas las rameras de la tierra. A eso contribuimos. Pues no. Los elementos no son las cosas materiales creadas, sino los principios o rudimentos, las cosas elementales a través de las cuales se rige la tierra, el mundo. Son principios, cosas elementales, no cosas materiales. Pero aún hay más. En la misma línea de interpretación destructiva de los cielos, se habla de cielos que se deshacen o derriten. Cuando dice los cielos, cuando traducen los cielos encendiéndose serán deshechos. Es una traducción malintencionada, o mejor dicho, intencionadamente se hace así. No es un error, no es un error de traducción, se hace intencionadamente así. Una vez más, la traducción vamos a dejarlo en que no es correcta. Y peca de dejarse llevar no por el contexto, sino por lo que se cree acerca del contexto, es decir, una doctrina o una idea preconcebida. Cuando la traducción correcta es los cielos encendiéndose serán desatados. Desatados. No deshechos o derretidos, como quieren plantear aquí. Desatados. Es decir, la misma expresión que Apocalipsis 5, capítulo 2. Desatar los sellos. Es la misma palabra, ¿eh? La misma palabra que Apocalipsis 9, versículos 14-15. Desatar a los ángeles. O incluso la misma expresión que Lucas 19, 30, donde dice desatar el asno. E incluso en este mismo capítulo, capítulo 20, versículo 7 de Apocalipsis, desatar a Satanás. No fundir, no deshacerse. Creo que con esto que os estoy explicando veréis que nos han levantado la camisa. Nos han levantado la camisa con esas traducciones. No tengo ningún interés de verdad en elaborar doctrinas nuevas, ni mucho menos, pero sí tengo interés en decir la verdad. Nos la han pegado, nos la han dado con queso, así de claro lo digo. Desatados, no deshechos,
Desatar el asno, no fundir al asno. Desatar los sellos, no fundir los sellos. Desatar a Satanás, no fundir a Satanás. Es la misma palabra. Así que dejémoslo en desatar. ¿Y para qué son desatados los cielos? ¿Para qué deben ser desatados los cielos? Hombre, pues para realizar un cometido o acción, o acciones. Igual que los sellos, igual que los ángeles, que son desatados para realizar una acción, un cometido. Y es el mismo cometido. Juicios. Para eso son desatados los cielos. Para el mismo cometido que fueron desatados los ángeles o los sellos. Desatados, no fundidos, los ángeles. Desatados, igual que los sellos. Para juicios. Los cielos son desatados para establecer juicio y justicia, para establecer el día de los tribunales, el día de los juicios, el día de los tribunales. Un día que tiene una duración de 1000 años. El día del Señor. ¿Y la expresión los cielos encendiéndose? No. Vamos a hacer una expresión más adecuada. Mejor siendo encendidos, en voz pasiva. Los cielos, siendo encendidos, deberíamos de traducirlo así. No encendiéndose, siendo encendidos, en voz pasiva. Como si alguien o algo los encendiese. Voz pasiva en griego. Como si alguien o algo los encendiese. Claro que algo los enciende. ¿Cómo no lo va a encender? ¿Sabéis qué es lo que los enciende a los cielos? La inmundicia. El contacto con la tierra, el cielo abierto que humea al contacto con la tierra llena de pecado. Disculpad, son principios que ya hemos estudiado en capítulos precedentes, cosas que ya hemos estudiado en capítulos precedentes de Apocalipsis, ¿no? Y queman, claro que queman los cielos, queman porque llega el tiempo de que los principios que han regido el mundo sean depuestos para dar paso a una nueva creación, por llamarlo de alguna manera. Un nuevo inicio de tiempo, es decir, una nueva dispensación. ¿Cuál? Ya la conocemos, la del reino de justicia en el milenio. Hemos tratado la última parte de Apocalipsis 19 a que esto era lo que se debía establecer. Y comenzamos en Apocalipsis 20 y Apocalipsis 20 vamos a ver todo el tiempo, o sea, habla del día de los tribunales, del milenio. Y a esto es lo que se está refiriendo Pedro, pero quien ha traducido a Pedro lo ha traducido con muy mala intención, o mejor dicho, con una buena intención. La buena intención de plasmar sus doctrinas. ¿Cuáles? Las de todos los que han traducido. No han tenido la osadía, la valentía de traducirlo conforme dicen los originales. Yo no me estoy inventando nada, lo dicen los originales. Echarle un vistazo a los interlineales y veréis cosas que os sorprenderán. Bien, los cielos, digo, que van a desatarse sobre la tierra con fuego. Claro que sí. Y todos aquellos principios que han regido y que vimos en el Salmo 104, si recordáis, van a ser deshechos para ser cambiados por otros. ¿Cuáles? Ya lo sabemos, una vez más, los del reino de justicia, unos nuevos principios, principios diferentes, los que ya hemos visto en Apocalipsis 19. La expresión, como hemos dicho, encendiéndose, mejor siendo encendidos en voz pasiva, en griego sería puro, se usa mayormente en el Nuevo Testamento, en todo el Nuevo Testamento se usa mayormente de manera metafórica, traduciéndose como indignarse, sí, siendo encendidos en muchas partes del Nuevo Testamento no se traduce como encendiéndose con fuego, no, se traduce por indignación. Se traduce como estarse quemando. Es mejor casarse que estarse quemando. Se traduce así. Es el puro, es la misma palabra que aquí. Los cielos encendiéndose de fuego. Se traduce metafóricamente. Es mejor casarse que estarse quemando. Se traduce también como refinado. Puro, refinado. Se traduce como bruñido también en el Nuevo Testamento. Siendo entendidos, pues también se traduce como bruñido. Se traduce, fijaos, se traduce como refulgente, algo refulgente. Es más, fijaos la última expresión, porque también se traduce
cuando habla, ¿recordáis? Cuando habla de los dardos encendidos del maligno, pues esa es la misma palabra, puro. Los dardos encendidos del maligno. Se traduce esta palabra de manera metafórica, lo que significa metafóricamente, figuradamente, en todo el Nuevo Testamento. Una vez más, venimos aquí y lo traducen como les sale de la real gana. ¿Para qué? Para plasmar una doctrina. Una doctrina que está en todas las traducciones, ¿eh? No he encontrado al menos alguna. Algunas sí hay alguna variación porque no se han atrevido a tanto, pero en fin. Bien, y todo ello en medio de un contexto de, de este capítulo 3 de Pedro, en medio de un contexto mal entendido. Ya hemos dicho antes que Pedro no usa la expresión día de Dios, aunque está hablando en el pasaje del día del Señor, pero la expresión día de Dios él no la usa. Es día a través del cual, es decir, que implica toda la duración del día, a través del cual, algo que los traductores se han ahorrado y deberían de haberlo colocado, conforme dice el original, día a través del cual los cielos van a ser desatados. Y el contacto con el pecado de la tierra va a hacer arder, va a hacer subir humo. Eso es lo que hemos visto en la Escritura, hemos visto en Sinaí, hemos visto en muchas partes. Cosa que va a provocar que los principios elementales por los que se rige la tierra cambien por otros nuevos. ¿Cuáles? Los del reino de justicia. Los principios del reino de justicia. No van a ser los principios que están rigiendo ahora la tierra. Van a ser los principios del reino de justicia. Hombre, ya lo creo. Por eso, en el capítulo 19 vimos a los principios. ¿Cuál es? El caballo blanco. Vaya que sí va a ser. Vaya que si la gente va a tener que tragar en la tierra. Ya lo creo. Los principios del Señor, los principios escriturales, unos nuevos principios. Fijaos que en este pasaje de Pedro, en este capítulo de Pedro, Pedro, desde el inicio, empieza como llamando a discernimiento. Versículo 1 dice, amados, esta es ya la segunda carta que os escribo. Y en ambas, despierto con admonición vuestro sincero discernimiento. Cambiemos la palabra sincero porque no es correcta. Es puro, en el sentido de exento de mezclas. Amados, esta ya es ya la segunda carta que os escribo, ¿vale? Y en las dos, en ambas, despierto con admonición vuestro puro discernimiento. Os estoy llamando a discernimiento exento de mezclas. Fijaos la insistencia ya en el versículo 1 de Pedro. Ya introduce esto. Atentos y tened discernimiento, porque os traigo algo importante, es lo que está diciendo Pedro. Y es muy importante el correcto sentido de la traducción. Como hemos dicho, no es sincero, que sería sin fingimiento, ¿no? Que esa es la idea que quieren introducir. No, sino limpio o puro, en el sentido de ser sin mezclar o sin estar contaminado. Es decir, Pedro llama a un discernimiento sin que esté contaminado, sin que esté moldeado, como vimos que advertía también en el capítulo precedente, Pedro. Y Pedro llama a un perfecto discernimiento de la escritura, de la profecía, que es lo que nos trae Pedro en este capítulo. Algo que vemos inmediatamente en el siguiente versículo, en el versículo 2, donde dice, para que hagáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. ¿Y por qué les dice esto? Que deben de tener discernimiento para poder discernir la profecía. Pues porque llega el tiempo malo, el tiempo del pecado en su apogeo. Y eso es lo que dicen los siguientes versículos 3 y 4, donde dice, sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores sarcásticos, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como estaban desde el principio de la creación. ¿Os habéis fijado? Sí, está diciendo,
van a venir gente que van a decir, va, no será para tanto. Como Satanás, no será para tanto. ¿No veis que los principios continúan iguales? Desde el inicio de la creación, todas las cosas permanecen igual. No va a haber modificaciones. Recordad lo que hemos estado diciendo acerca de la traducción, que lo vamos a ver pronto. Los principios elementales que van a cambiar. Hay algunos que ya en el versículo 3 y 4 lo que dicen es, las cosas todas continúan igual, todas permanecen como estaban desde el principio de la creación. Por lo tanto, ¿dónde está la promesa de su venida? En los posteriores días dice que vendrá esto. Habla del tiempo de la tribulación, en la cual los escogidos de Mateo 24, aquellos que hablaban Mateo 24, versículos 21 a 25, aquellos escogidos, hasta aquellos escogidos, pueden ser absorbidos por la inmundicia. Habla de este tiempo. El tiempo en que aquellos escogidos pueden llegar a ser absorbidos por la inmundicia, incluso los escogidos. Bueno, cuando dice que incluso los escogidos es que lo serán. Los escogidos serán absorbidos por la inmundicia. Claro que sí, como ahora también. Fijaos que el encabezamiento de este capítulo 3 de la segunda carta de Pedro es muy importante, el encabezamiento, porque es un capítulo que requiere máximo discernimiento. Y esto que advierte Pedro es algo que hemos visto a lo largo del libro de Apocalipsis. Es decir, cómo nos llama a discernimiento. Y cada vez Apocalipsis, a medida que pasan los capítulos, se introduce algún elemento que nos llama a discernimiento cada vez con más intensidad. ¿Para qué? Pues nos llama a discernimiento cada vez con más intensidad para que seamos capaces de ver lo que los ojos a simple vista no pueden. Es decir, nos llama para poder ver lo que esconden o encierran las palabras proféticas. Por eso necesitamos discernimiento. Y es tal la necesidad de discernimiento que incluso aparece en escena ahora en este capítulo 3 de segunda carta de Pedro. Fijaos, la necesidad de discernimiento es tal que incluso aparece en escena en los versículos 15 y 16. ¿Quién? Pablo y las cuestiones difíciles de entender. Con lo que Pedro nos está diciendo que prestemos suma atención a este capítulo, porque los ojos nos pueden jugar una mala pasada. Dice, como también nuestro amado hermano Pablo. Y dices, ¿pero por qué tiene que introducirlo aquí? Recordad que el Espíritu no introduce cosas simplemente por citarlas, por relato, no, ni mucho menos. Nuestro amado hermano Pablo, las cuales nos ha escrito cosas difíciles de entender. Bueno, fijaos que eran tan difíciles que hasta Pedro no las entendía tampoco, o sea que, desde luego. Por eso tuvieron tantos problemas, él y Pedro. Pero lo que nos está diciendo es que prestemos suma atención a este capítulo 3, porque los ojos nos pueden jugar una mala pasada. El capítulo es encabezado, como hemos dicho, por una llamada al discernimiento. Y es finalizado por llamada al discernimiento también, versículos 14 a 18. Se inicia con llamada a discernimiento y se termina con llamada a discernimiento. Todo el capítulo está encerrado en una llamada a discernimiento, por el inicio y por el final. Es decir, se requiere algo muy especial en este capítulo. Por lo cual, haremos bien en indagar diligentemente el pasaje que se haya rodeado o revestido de convocatorias a discernimiento. No es casualidad que un pasaje esté rodeado de estas llamadas. Ello implica que la interpretación no puede ser literal, sino que encierra un misterio que solo será revelado a la mirada espiritual. Y envueltos en esta condición, arranca en el versículo 5 hasta el versículo 13. Esto que vamos a citar son las palabras que por encima llevan el encabezamiento a discernimiento y por debajo el colofón o el epílogo final a llamada discernimiento también. Vamos a leerlos. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 13. Dice, estos ignoran voluntariamente que desde los tiempos antiguos existían por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, surgida del agua,
y asentada en medio de las aguas, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Ya hemos hablado acerca de esto, que es una muy mala traducción, ¿eh? Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas debéis ser en vuestra conducta santa y en piedad? Aguardando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Una vez más, una traducción horrenda. Pero esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales habita la justicia. Bien. Los versículos 5 a 6 que hemos leído son una evocación del juicio antiguo que fue vertido para purificar la tierra, en el cual la participación de los cielos se ciñó a dejar caer las aguas. Atentos a esto que os estoy explicando, ¿de acuerdo? Es una evocación del juicio antiguo que fue vertido para purificar la tierra, en el cual la participación de los cielos se ciñó a dejar caer las aguas. Se desplomaron. Esa fue la participación de los cielos. Hubo participación de la tierra también, ¿eh? También hubo aguas que subieron. Las fuentes del grande abismo, que fueron rotas. ¿De acuerdo? A eso se ciñeron los cielos. A dejar desplomarse las aguas y el abismo, las aguas de la tierra, también hacia arriba, en juicio, para purificar la tierra. El mundo antiguo era uno que estaba creado para el hombre inocente. Pensad esto, ¿eh? Su caída en Edén incorporó una serie de condicionantes. Lo vimos en Génesis 3 ya, ¿eh? Incorporó una serie de condicionantes, pero no la modificación de las condiciones de la hidrosfera. Porque hasta que esto ocurrió, había un clima subtropical de polo a polo en toda la hidrosfera, desde luego. No es hasta Noé y el diluvio que la Tierra sufre un cataclismo tal que las condiciones climáticas cambiaron. El ciclo hidrológico primigenio de la Tierra, y que vemos en Génesis 2, versículos 5 a 6, recordad, vamos a leerlo, dice, subía un vapor que regaba la Tierra. ¿De acuerdo? Había un ciclo hidrológico diferente. El ciclo hidrológico primigenio de la Tierra era diferente que el postrero, no era el mismo. Fue modificado. En Génesis 7, 11, dice, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Por eso, el ciclo hidrológico primigenio de la Tierra, las condiciones climáticas, la modificación de las condiciones de la hidrosfera fueron cambiadas, y los patriarcas antediluvianos vieron cómo el tiempo de vida humana disminuía rápidamente a partir del diluvio. Eso lo podéis comprobar en Génesis, cómo el tiempo de vida, de duración de vida, cambia, disminuye rápidamente a partir del diluvio. Entonces, Noé vio cómo el mundo era objeto del primer gran pacto de Dios con el hombre en la tierra y le otorgó la potestad, en ese pacto, de gobernar a otros hombres. Dios le otorga con el pacto noáquico al hombre, le otorga la potestad de gobernar a otros hombres. Hasta entonces no era así. Eso lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 6. Un pacto, por cierto, que incluyó la promesa de ser perpetuo. Un pacto perpetuo. Eso lo vemos en Génesis 9, versículo 12. El mundo antiguo sufrió una transformación física, ¿de acuerdo? Perdonad que sea así para que quede grabada. Física, material, visible con los ojos. El mundo antiguo sufrió una transformación física y pasó a operar bajo otros principios, estableciendo el gobierno humano.
hubo una modificación de principios. ¿De acuerdo? El hombre en Edén, volvemos a Edén, el hombre en Edén, ¿qué hizo? Escoger la verdad según la carne. Satanás le dijo, no, hombre, no moriréis. Y es verdad, no murieron. Y a partir de entonces el hombre, sus ojos comenzaron a ver, a discernir, a discurrir según la verdad de la carne. No murieron. No es una mentira. Satanás les engañó, pero les engañó con una verdad. La verdad de las aguas de abajo, la verdad de la tierra. No murieron. Pero vaya, eso le costó al hombre no poder ver ya más la verdad de las aguas de arriba, la verdad de las cosas del cielo. Las palabras de Dios que le dijo, de cierto moriréis. Así que el hombre se quedó con que no murieron. Bueno, digo que el hombre escogió en Edén la verdad según la carne y ésta avanzó de mala manera, desgraciadamente. La verdad de la carne avanzó y ha avanzado de mala manera. Hasta que fue necesario adecuar la tierra a ese principio, al principio de la verdad según la carne. Y ese principio son las cosas materiales. Y eso vino, ese cambio de principios en la tierra, vino con el diluvio. Con el diluvio y el gobierno en manos del hombre. Ese es el pacto con Noé. Los versículos 5 a 6, como estamos hablando, nos evocan los principios a los que entonces fue sometida la creación. Y el versículo 7 de este capítulo 3 de Pedro anuncia otro cambio dispensacional profundo, pero de una manera diferente. Ya no será adecuar la creación al modo de la carne, sino al revés. Destruir el imperio de la carne, deshacer las potestades para establecer otros principios. De esto se trata. Y aquí es donde entra el día del Señor, conforme al versículo 8. Recordad, estamos en la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Aquí es donde entra el día del Señor, en el versículo 8, cuando unos nuevos principios regirán el mundo. Vamos a verlos. Los versículos 6 a 8 dicen que el mundo antiguo fue conmovido de una manera. Pero que la conmoción que se espera, la próxima conmoción que se espera, será de otra manera, la del fuego del Espíritu. El mundo que ha visto agua en juicio, que vio agua en juicio antiguamente, cuando se cambiaron sus principios para adecuarlos a la visión de la carne, a los principios de la carne, y vio esos cambios de principios con el diluvio, el mundo que ha visto agua en juicio, lo próximo que verá, el próximo cambio importante que verá no será agua que desciende del cielo, será fuego que desciende del cielo. Es un mundo este es un mundo, una creación que deberá nacer de nuevo. No estoy hablando del nuevo nacimiento para salvación, sino de unos nuevos principios que van a regir el mundo. Los principios de justicia. Porque si bien cayeron aguas del cielo, volverán a caer aguas, pero en forma de fuego esta vez. Por eso humeará la tierra a su contacto. Por eso cada vez que hemos visto cómo se abren las secciones en Apocalipsis y aparece una nueva abertura en el cielo, hay humo siempre al contacto. Pero capítulo 19, versículo 11, cuando aparece abiertamente ya el caballo blanco y con él su jinete, el Señor mismo, entonces el fuego, el humo que va a surgir es ya tremendo, tremendo al contacto con la tierra. Bien, para ver esto, que es un mundo, una creación que deberá nacer de nuevo, vamos a ver a Juan, por cierto. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5 a 6, donde dice, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu, de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, el reino.
Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Sé que nos han enseñado acerca de esto porque esto tiene una enseñanza, estos versículos 5 y 6 de Juan, del Evangelio de Juan. Pero no solo tiene una enseñanza. Como habéis visto, abarca muchísimo más. Y ahora que hemos hablado de principios, de reino, de milenio, etcétera, ahora os dicen más cosas, ¿verdad? Estas palabras del Evangelio de Juan hablan de más cosas, ¿verdad? Es curioso. Bien, dice no solo del agua. ¿Por qué? Pues porque el mundo debe ser purificado. Ya fue purificado por el agua, pero ahora debe ser purificado también por el Espíritu, por fuego, por el Espíritu. Y eso es precisamente lo que ocurrirá cuando los cielos, como en Génesis 7:11, se abran nuevamente. Cuando los cielos se abran nuevamente para que baje el caballo blanco y se abrirán completamente, dice el cielo abierto en Apocalipsis 19:11. Cuando se abran nuevamente se abrirán para establecer nuevos principios. ¿Cuáles? Los del Espíritu erradicando el imperio de la carne, aquello que se estableció después de la caída de Edén y que se consolidó con las aguas del diluvio. De eso se trata la comparación de Pedro del antiguo juicio con el juicio futuro. De eso se trata esa comparación de Pedro del diluvio con el fuego posterior. De cambios de principio en el gobierno en el mundo. Cambios de principio de gobierno en el mundo. El cielo descargó sus aguas sobre la tierra. Un cielo lleno de aguas, las aguas de la creación, y la limpió para darle un nuevo comienzo. El cielo volverá a descargar sobre la tierra, pero esta vez fuego del Espíritu, para limpiarla y darle un nuevo comienzo, otro nuevo comienzo. Esta vez será el último, la última oportunidad del hombre bajo el sol, durante 1000 años. Bien, seguimos en el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, ¿de acuerdo? El versículo 7 dice que los cielos y la tierra actuales tienen otro fin diferente del de los cielos y tierra antiguos. Y no es otro que el fuego. Pero ojo, este versículo 7 no dice de ninguna manera que ese fuego es para volatilizar los cielos y la tierra. El fuego es para el día del Señor. Para el día del Señor y su acción sobre los hombres, para purificar la tierra. Para eso es ese fuego. Y ese fuego va a darse en el día del Señor. Y aquí es donde Pedro advierte contra nuestra falta de discernimiento en el versículo 8, diciendo, el cielo y la tierra van a volver a ser protagonistas de un gran juicio. Eso es lo que nos viene a decir el versículo 8, que el cielo y la tierra van a volver a ser protagonistas de un gran juicio, el del fuego en el día del Señor. Pero sigue diciendo, prestad mucha atención, porque el día del Señor es el día a través del cual se va a desarrollar el juicio, un día que durará 1000 años. Un milenio en el que los hombres tendrán oportunidad de recibir el Evangelio eterno, conforme al versículo 9. Vamos a ver el versículo 10. Y en el versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En la noche no, ¿eh? Eso se lo han sacado de la manga, ¿eh? No dice en la noche. Dice, el día del Señor vendrá como un ladrón, en el cual los cielos... Prestad atención a la traducción. Id mirando el texto y prestad atención a la traducción, porque dice, desaparecerán con gran estruendo. No es verdad, es mentira. Esa traducción es mentira. ¿Os acordáis aquella expresión mentira podrida? Pues mentira podrida. No es verdad. La traducción dice, en el cual los cielos con ruido de silbido pasarán. Con ruido de silbido pasarán. No desaparecerán, pasarán. Y no con gran estruendo, sino con ruido de silbido. Un ruido de silbido. Fino. Dice, y los elementos no, y los principios elementales ardiendo serán desatados, no deshechos, serán desatados
y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Muy bien, vamos a tratar este versículo 10, porque ya habéis visto que tenemos más problemas de traducción. El griego dice, con ruido de silbido pasarán. Ya sé que aunque no entendáis griego, no importa, os voy a decir lo que dice. Dice, en griego, el texto dice, Roceidón paraleusontas. Y eso significa ruido de silbido, con ruido de silbido pasarán. No dice desaparecerán con gran estruendo. Desaparecerán con gran estruendo, permitidme, yo os digo las palabras en griego, serían afantos metafone megales. Jolín, qué diferente de Roceidón paraleusontas. Porque aunque no entendáis griego, no pasa nada. Es muy fácil ver que no es lo mismo Roceidón paraleusontas que afantos metafone megales. Bueno, pues el griego dice Roceidón paraleusontas. Y desaparecerán con gran estruendo sería afantos metafone megales. Cosa que no está en absoluto aquí. Otra vez se lo han sacado de la manga. ¿Para qué? Pues para que liguen las cosas, intentar ligar las cosas los traductores porque tienen dificultades y así lo ligan así. Pues perdona, están traduciendo palabras que no existen. Esto es un ejemplo claro de aquello que dicen, de aquello que se dice, que cuando hay problemas en las referencias griegas se traduce según el contexto. Cuando no hay referencias griegas claras o hay dificultades. Y yo pregunto, ¿qué contexto? El que bien me parece a mí, ¿no? El que bien le parece al traductor. El de las doctrinas preconcebidas, de ideas preconcebidas anteriormente. Pues, oye, hay que traducir conforme lo que dice. Con ruido de silbido pasarán. ¿Por qué? Porque el espíritu tiene un motivo para expresarlo de esta manera. En fin, por eso digo, pues ¿cuál es el contexto? ¿El que bien me parece a mí? ¿El que bien le parece a los que lo han hecho? ¿No? O mejor expresado, el contexto que bien le parece a Mamá la Odisea. Es para no cargar demasiado sobre los traductores. Traduce según el contexto que bien le parece a Mamá la Odisea. Pues mira, es una traducción chapucera, macarrónica, pero convenientemente macarrónica para los planes de la Odisea. De la misma manera que la chapucera traducción de Daniel 12:11 y Daniel 9:27 que ya vimos, hecha a medida de los intereses interpretativos de la Odisea. Es curioso que textos tan tremendamente importantes como este versículo 10 de este capítulo 3 de la segunda Pedro, o Daniel 12:11, o Daniel 9:27. Es curioso que estos textos tan tremendamente importantes y decisorios, por cierto, estén tan maltratados o ocultados detrás de otras cosas. Pues, disculpadme, pero es que son absolutamente esenciales estos textos para entender toda la profecía. No una profecía, toda la profecía. La posterior a estos textos y la anterior a estos textos, toda la profecía. Estamos hablando de Daniel. Estamos hablando de los últimos tiempos de Apocalipsis. Estamos hablando de Pedro que está apuntando al día del Señor. Están absolutamente maltratados. Seguimos. Vamos a tratar esto. Los cielos emitirán, he dicho según la traducción, emitirán un silbo, no un estruendo. ¿Vale? Un silbo. Hay un motivo, ¿verdad? ¿Os suena la palabra silbo? Tenemos un pasaje donde los cielos, donde los cielos emiten un silbo. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 12. Cuando Jehová, versículo 11, ¿estáis ya en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 12? Pues dice en el versículo anterior que Jehová, ¿qué dice? Jehová pasaba. Es curioso. Pasaba. Jehová pasaba. No desaparecía. Jehová pasaba. Pues sí, en este versículo 12, primero de Reyes, capítulo 19, versículo 12, cuando Jehová pasaba, los cielos emiten un silbo
que hacen que Elías se cubra de inmediato en el versículo 13. El silbo, ¿qué es lo que hace el silbo? Si veis allí, lo que hace es traer al Señor Todopoderoso. El silbo trae al Señor Todopoderoso. O te cubres con algo o perecerás. O te cubres con algo o perecerás. Y el silbo es lo que trae la venida del Señor. Allí, en Primer Libro de Reyes, capítulo 19, es el pasaje de correspondencia con este versículo 10 de la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Con ruido de silbido pasarán. Y o te cubres con algo, como Elías, o perecerás. Es el tiempo de Apocalipsis 6, versículos 14 a 17, en el cual los hombres no podrán ya esconderse de la mirada escrutadora de Dios en justicia y juicio, cuando establezca su gobierno, el Señor, en la tierra. No es casualidad que el silbo oído por Elías venga inmediatamente después del primer Armagedón. Sí, el silbo oído por Elías, el capítulo 19, viene inmediatamente después del primer Armagedón, es decir, después de la matanza de los profetas de Baal en el capítulo anterior, en el capítulo 18. Ya veis que casualidad es la escritura ni una. Primer Libro de Reyes, capítulo 18. Sí, en Armoed. Recordad que ya hemos tratado esto anteriormente, Armoed. Y recordad que primero es Armagedón. Primero es Armagedón. Apocalipsis 19, versículos 19 a 20. Contra los ejércitos de la tierra, la bestia, el anticristo, y son depuestos. Primero es Armagedón. ¿Para qué? Para establecer inmediatamente el milenio de la vara de hierro. Primero siempre es Armagedón y después el silbo, en el cual o te cubres o perecerás. Y en cuanto a que los cielos desaparecerán, que dice, nada de eso, no desaparecerán. Dice pasarán. En griego es paperkomai, pasarán. Como por ejemplo se traduce adecuadamente en Mateo capítulo 8, versículo 28, donde habla de pasar por aquel camino. Pasarán, paperkomai o parerkomai, un verbo que también se usa en otros pasajes como pasar de largo, como en Mateo 24, versículo 35, donde dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pasar de largo, no desaparecerán. La intención es pasar de largo. Y por ello, aquí en este capítulo 3, segunda carta de Pedro, lo pretenden traducir como desaparecerán porque pega mejor con las ideas preconcebidas, con el texto preconcebido. ¡Qué desgracia! Ojo, ¿nos podemos escapar de tener ideas preconcebidas? No, ya lo sabemos que no. Pero al menos podemos intentar no negarlo, ¿no? Que las tenemos. Y así, si intentamos no negarlo, recordaremos que siempre estará ese obstáculo de nuestras ideas preconcebidas que tenemos, porque así lo tendremos en cuenta. Iremos a la escritura a leer pasajes y diremos, ¿qué pasa aquí? Y nos diremos a nosotros mismos, tú, José María, cuidado con lo que te han enseñado. Limpia un poco tu mente y céntrate en la escritura, en lo que el Espíritu trata de explicarnos. Limpia un poco tu mente para que las ideas preconcebidas que tengas no te coarten y no te dejen ver la escritura realmente. Eso es lo que debemos hacer. Por eso digo que ¿podemos escapar de tener ideas preconcebidas? No, pero al menos intentemos no negarlo, ¿no? Intentemos decir, soy un inútil y como esto lo tengo encima de mí, tengo que actuar en consecuencia. Y es no dejar ser llevado por la inmundicia, que llevamos 2000 años de inmundicia. Bien, ya hemos hablado anteriormente acerca de la traducción de los elementos, los elementos. Ya hemos dicho que no son las cosas materiales, sino los rudimentos o principios elementales. Y acerca de que los elementos ardiendo serán deshechos,
dice, la traducción adecuada dice, los principios elementales ardiendo serán desatados. Yo, de verdad, estoy convencido de que alguno de vosotros mirará esto y dirá, ostras, no puede ser que haya un cambio tan grande aquí. Pues es la verdad, es lo que hay, es lo que hay. El primero que se ha sentido, digamos, el primero que se sintió tonto, se sintió pues engañado fui yo, cuando empecé a verlo y dije, jolín, me han levantado la camisa. Pues sí, la traducción no dice los elementos ardiendo serán deshechos. La traducción adecuada debería decir los principios elementales o rudimentos ardiendo serán desatados. Desatados. ¿Qué principios y por qué arden? Bien, los principios, los del cielo. ¿Y arden? ¿Por qué? Pues porque llegan a la tierra en juicio. Si es un principio simple que ya hemos visto en capítulos precedentes de Apocalipsis. En este versículo 10 son los principios elementales del cielo que van a ser desatados sobre la tierra, que arderá, y las obras de la carne serán quemadas. Desaparecerán como flor de hierba. Es decir, el hombre desnudado de la carne, para que la espada del espíritu muestre abiertamente lo que hay en él, desterrando para siempre una palabra. ¿Sabéis cuál es? La palabra malentendido. ¿Ha habido un malentendido? No, entonces no habrá malos entendidos. No habrá, esa palabra no existirá. No habrá malos entendidos. No lo he entendido bien. No te has expresado bien tú. No. Esos principios harán que las obras de la carne sean quemadas. Desaparecerán como flor de hierba. Y como hemos dicho, el hombre desnudado de la carne será desnudado de la carne para que la espada del Espíritu muestre abiertamente lo que hay en él. Ese es el milenio de justicia. La tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dice, bien, no se quema la tierra con fuego material. No es la primera vez, por cierto, que se nos anuncia esta acción, Es exactamente la misma acción que primera a los Corintios capítulo 3, versículos 11 a 15, donde dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguien edifica sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Por el fuego será revelada. Y el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Ese es el fuego, el que prueba la obra de cada uno, no el que nos derrite y derrite la tierra y los cielos. Continuamos, Versículo 14, en la primera Corintios, primeros Corintios capítulo 3. Dice, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, bien, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como a través del fuego. Decía que cuando habla de que la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, es exactamente la misma acción que vemos aquí en 1 Corintios capítulo 3, versículos 11 a 15, cuando anuncia que llegará el día en que el fuego revelará las obras de los hombres, o las quemará. ¿Qué fuego? Ya lo hemos dicho, el de los nuevos principios o fundamentos, los de Cristo, por cierto. El del contacto del cielo con la tierra. El de arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado con el hacha puesta en la raíz de los árboles y todo árbol o sistema que no produzca buen fruto arderá o será cortado, es lo mismo. Y esto no en un solo día, sino que en el día que durará 1000 años, el milenio de justicia, allí será esto, el milenio de justicia, el de vara de hierro, el día que durará 1000 años. Vamos a dejarlo aquí. El próximo día continuaremos con la segunda carta de Pedro, capítulo 3.
Nos queda el versículo 11, el versículo 12, tratarlo ampliamente, el versículo 13 y versículo 14. El próximo día, si el Señor quiere, terminaremos esta explicación y ya podremos dar paso a, propiamente dicho, los primeros versículos de Apocalipsis 20. El próximo día acabaremos todo esto, si el Señor quiere.